Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy traigo un vídeo patrocinado por IG. Bueno, como ya sabéis, cuando hacemos este tipo de vídeos damos una idea de una temática. Hoy voy a hablar de por qué es previsible que en Estados Unidos haya menos inflación y menos crecimiento económico y cuál es el tipo de inversión que mejor se ajusta a ese perfil si finalmente es lo que ocurre. Antes de comenzar, como digo, me gustaría recordaros que toda esta información está pensada para que podáis mejorar la gestión de productos cotizados. En IG dispones de Turbo 24, que es una forma de implementar tus ideas de trading o inversión con muchas ventajas. El riesgo siempre está limitado y conocido. Puedes abrir y cerrar posiciones 24 horas al día, 5 días por semana. Puedes elegir con qué margen quieres operar definiendo tu stop loss garantizado, que es lo que llamamos el KO. Con la ventaja de que si el mercado subyacente está cerrado y se alcanza tu KO, no se te va a cerrar la operación, no va a saltar tu stop loss. Olvídate del riesgo de divisa porque todas las operaciones son en euros. Si necesitas más información, simplemente accede a la página web de IG para enterarte qué oferta tiene de productos cotizados. Una vez aclarado esto y diciendo que es patrocinio de IG, permitidme que vaya directamente al grano. Y aquí tenéis la última estadística publicada por parte de Estados Unidos en términos de inflación. Vamos a descomponer la composición de este vídeo en dos secciones. Uno, ¿por qué la inflación va a bajar probablemente casi con toda seguridad durante los próximos meses? Dos, ¿por qué es altamente probable que haya mucho menor crecimiento económico e incluso riesgo de recesión? Tres, ¿cómo afrontamos esa situación? ¿Qué es lo que hacemos al respecto? ¿Cómo nos posicionamos en términos de inversiones? Bueno, como veis aquí, cuando analizamos la variación que ha habido desde el último dato de noviembre, o en este caso, en noviembre se publica el dato de cierre de octubre, por tanto estamos comparando octubre 2023 contra junio 2022 y ya vemos las variaciones de dónde vienen, principalmente la contracción en términos interanuales de la inflación proviene de una caída muy importante de un 21% en el coste del gasóleo, un 16% en el gas, un 7% en coches usados. Acordaos lo que ocurrió en su momento cuando hubo el colapso en lo que eran los canales de distribución de semiconductores, no se podían fabricar vehículos nuevos y disparó los precios de los vehículos usados. La gasolina también ha caído un 5% y la atención médica un 2%, en coste interanual tomando referencia junio de 2022 a octubre de 2023. Y dices, vale, ¿y qué pasa con el transporte y la vivienda? Porque la vivienda en concreto tiene un componente que es elevadísimo en términos del cálculo del IPC. De hecho, es el componente que más pesa. Y ahí viene la buena noticia. ¿Por qué? Porque tal y como computa la Reserva Federal los datos del shelter, lo que llamamos los datos correspondientes al coste de alquiler y comprar una vivienda, tiene un modelo que es tremendamente tardío a la hora de reflejar el efecto y de la misma manera que en el gráfico que veis ahora en pantalla tenemos una subida brutal de lo que es, por ejemplo, el coste del alquiler en lo que es la realidad, que es lo que muestra la línea de color azul, fijaos que lentamente se traslada a ese componente en el IPC. O dicho de otra manera, hay una realidad que es la que paga el ciudadano en términos de cuánto cuesta el alquiler, pero cuando te lo llevas a la inflación descubres que en lugar de trasladar todo ese impacto llega mucho más lento y más suavizado. De hecho, cuando se alcanza el techo del coste del alquiler y empieza a revertir, a pesar de eso, el cálculo de lo que es la vivienda dentro del IPC no deja de subir. Es decir, que a pesar de esta caída monumental, como veis, el efecto en el IPC no se nota. Ahora ya hemos marcado un techo en el IPC y toda esta caída que ha tenido lugar después se va a ir filtrando durante los próximos trimestres en cuanto a menor presión de inflación. Por tanto, simplemente con lo que ya ha ocurrido hasta ahora, la probabilidad de que el componente que más pesa en la construcción del IPC tienda a mejorar la presión hacia cotas más bajas es muy probable. Además, en concreto, este factor de la vivienda tiene un peso específico muy grande en la inflación subyacente, que es precisamente la que hoy día todavía
ha remitido menos y todavía tenemos como un doble del cómputo que le gustaría ver al señor Jerome Powell, puesto que estamos en torno al 4%, cuando el objetivo es un 2%. Como veis, ese decalaje, esos 7 meses de caída continua, van a tener un efecto tardío, pero muy beneficioso en la evolución. Por otro lado, cuando miramos ¿cuál fue otro de los componentes? Hemos hablado del efecto, por un lado, del coste energético y cómo eso se ha revertido en su totalidad. Luego teníamos el efecto en la vivienda, que se va a revertir. Y otro de los componentes que daba mucha guerra en el año 2021 y 2022 fue la disrupción en todas las cadenas de oferta de productos, ¿no? La guerra en Ucrania y anteriormente la pandemia provocaron cuellos de botella increíblemente fuertes que hacían que la distribución de bienes y servicios llegase muy tardío y por tanto impulsó los precios al alza. Pero si miramos este índice que básicamente lo que nos mide es la presión de la cadena de suministro global, que está elaborado por la Reserva Federal de Nueva York, vemos que las cotas actuales es una de las más bajas prácticamente de los últimos 30 años. Por tanto, ya no hay las presiones que había por el lado de la oferta durante la pandemia y la guerra, y todo parece indicar que ese factor que fue tan complicado y que provocó repuntes inflacionistas muy severos ya no está presente. Por otro lado, si miramos lo que está pasando por el lado del crecimiento, ya tenemos argumentos más que de sobra para pensar que la inflación va a ir remitiendo y no va a ser un problema, o al menos vamos a seguir camino de ese famoso 2%, que es el objetivo que tiene la Reserva Federal. Nos toca analizar la otra parte, el componente 2, que es qué se puede esperar del crecimiento económico. Y por este lado las noticias no son buenas. Por un lado tenemos un sector manufacturero que continúa mostrando una gran debilidad y que coincide por lecturas más con periodos de recesión económica que no con expansión económica. Para que os hagáis una idea, el PMI manufacturero del ISM de Estados Unidos lleva por debajo de 50, es decir, en contracción o indicando contracción económica, ya 12 meses consecutivos, lo cual es una de las rachas más largas del 2008 al 2009 en adelante. O dicho de otra manera, si analizásemos durante las últimas 3 décadas cómo se ha comportado este indicador y cuánto ha tardado luego en presentarse una recesión económica, las columnas grises son las recesiones económicas, y ya veis que en el año 2000-2001 hubo 18 meses de lecturas por debajo de 50, mientras que, perdonad aquí que hay una rata, esto es 2008, tuvimos 13 meses por debajo de 50, y de nuevo aquí, que vuelve a marcar 2000-2001, es error mío, en este caso en 2023 llevamos ya 12 meses por debajo de 50. O dicho de otra manera, estamos acometiendo un periodo suficientemente largo de contracción del sector manufacturero que en otras ocasiones de las últimas 25 o 30 años han desembocado finalmente en una recesión económica. Por otro lado, si miro la producción industrial per se en Estados Unidos, veo que el último dato ha caído a menos 0,68 en el último año, es decir, el descenso más severo desde febrero de 2021. De nuevo, como podéis observar, lo normal, aunque no siempre ocurre porque en 2016 no pasó, cuando empezamos a tener una producción industrial que entra en una situación tan negativa en términos de decrecimiento, las columnas grises, que son las recesiones económicas, están presentes en más ocasiones de las que no lo están. Por tanto, otro riesgo u otra señal de riesgo que habría que estar valorando junto con lo que vamos a ver a continuación. Uno de los factores que también es crucial para el desempeño que tenga la economía estadounidense a medio y largo plazo es el consumidor, porque el consumo representa el 70% aproximadamente del PIB de cualquier economía desarrollada como la estadounidense. Por tanto, si nos vamos a mirar qué está pasando con el sector minorista, también vemos que hay debilidad. ¿Por qué? Porque normalmente la gente no mira el consumo en tasas reales, sino en tasas nominales. Arriba, en color azul, este gráfico de Charlie Vilello o de eCharts, que es de donde sale la fuente, podemos observar que efectivamente en tasas nominales todavía estamos creciendo a un ritmo de 1,60 a 1,61%, aunque por debajo de la tasa media de las últimas décadas
de 4,71. Pero si nos llevamos ese dato a tasas reales, es decir, descontando o ajustándolo por inflación, descubrimos que estamos en el 12º dato interanual consecutivo negativo y está generándose una lectura real de menos 1,57, muy por debajo del 2,1 que teníamos de media anteriormente. Ya veis que estos niveles de consumo real encajan más con zonas donde en otras ocasiones ha coincidido con recesiones económicas. Por ese lado, otra advertencia ya no de la producción industrial o del sector manufacturero, sino directamente del consumo en términos reales. Otro factor que deberemos tener en cuenta y que probablemente va a generar mucha incertidumbre y volatilidad en 2024 es la evolución del coste del pago de intereses por la excesiva deuda en la que ha incurrido Estados Unidos. Ya sabemos que a datos recientes vemos una deuda que ya supera los 33 trillones de dólares o billones europeos, una cantidad histórica, además a un ritmo de crecimiento realmente preocupante, y a medida que la Reserva Federal ha ido subiendo el tipo de interés, se ha disparado el coste de los intereses de esa deuda y ya roza, como veis, los 981.300 millones anuales. ¿Qué quiere eso decir? Pues bueno, que al ritmo que está yendo el endeudamiento en Estados Unidos y sabiendo que todavía falta por ajustarse parte del coste de esa deuda a los niveles actuales de tipos de interés, no va a ocurrir hasta que venzan los bonos y haya que renovarlos. Eso va pasando todas las semanas, todos los meses. Será un proceso continuo. Cada vez el coste será más alto porque actualmente la Reserva Federal paga o el Tesoro paga en torno a un 3% sobre toda la deuda que tiene emitida, cuando los tipos se encuentran en niveles mucho más altos, en torno al 4,6 hasta el 5,5% de tipo de interés. Por tanto, la carga que va a llegar va a ser cada vez más compleja, más dura, va a incrementar notablemente ese coste de financiar la deuda y probablemente al ritmo que vamos se va a convertir en la partida más grande, superando incluso el dato que se destina a seguridad social, que es el más voluminoso dentro del presupuesto de Estados Unidos. Por tanto, por este lado tendremos evidentemente muchas discusiones, muchas peleas entre conservadores o en este caso el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y máxime en un año electoral. Otro de los factores que también hay que monitorizar y que son preámbulo tal vez de algo que no va a ir bien en la economía es lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Hemos visto cómo en el último dato publicado en noviembre ha habido un descenso importante en la confianza de los constructores de vivienda. ¿Por qué? Pues porque la tasa hipotecaria ha alcanzado unas cotas tan sumamente elevadas y los precios son tan altos que mucha gente ya no compra vivienda en Estados Unidos. De hecho, el 36% de los constructores ha reportado que ha tenido que bajar los precios en promedio un 6% para poder colocar las últimas promociones, y se trata de uno de los porcentajes más altos del ciclo actual. Ya veis que este indicador de confianza de construcción de viviendas se encuentra claramente por debajo de 50, que indica que en este momento no es apetecible o no están las condiciones adecuadas para lanzar nuevas promociones al mercado, lo cual hace que el mercado inmobiliario en sí mismo se esté secando. Hay cada vez menos compradores y también menos interés en construir, es decir, menos oferta. Por el lado de la confianza de los constructores, vemos que no solamente afecta a ese indicador que teníamos antes de confianza, sino que se plasma en una realidad, ¿no? Cuando miramos la construcción de nueva vivienda, vemos que tiende a caer, y es muy curioso cuando descubres que en este gráfico de nuevo de Charlie Vilello, creo que se ve muy bien, estamos a niveles de construcciones que se daban en 1960, incluso ligeramente por debajo el número de casas de las que se construían en 1960, cuando realmente la población es un 87% mayor. Es decir, la oferta disponible en este momento de vivienda en Estados Unidos es muy inferior a lo que parecería razonable, teniendo en cuenta
cuál ha sido la tasa de crecimiento de la población a lo largo de las últimas décadas. Y aquí uno de los factores que más está pesando es, por un lado, los precios, por otro lado, el coste de los materiales, por otro, el coste de financiar la adquisición de un bien inmueble. Por el lado de efectos secundarios que estamos viendo en otras partes del mercado, merece la pena hacer alusión a que la restricción del crédito y la subida en el coste de financiación junto a un mercado inmobiliario que está en una situación de pocas transacciones de compra y venta, han generado que se disparen las ejecuciones hipotecarias de préstamos que llamamos mezanine. Es un tipo de préstamo que se suele hacer sobre propiedades comerciales en lo que va de año. Sabéis que el sector comercial es una parte muy relevante de lo que es el mercado inmobiliario y hace referencia, por ejemplo, a las grandes superficies donde se concentran los famosos malls en Estados Unidos, ¿no? Las tiendas y cosas parecidas, algunos destinados también a construcción de oficinas o de workspaces, sitios donde la gente alquila para trabajar sin tener que entrar directamente a comprar su propio terreno y su propia oficina. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que el número de foreclosures, son básicamente peticiones que hacen los prestamistas de problemas porque no reciben el pago correcto de ese tipo de préstamos hipotecarios, se está disparando. Ya veis que las propiedades comerciales en lo que va de año ya alcanzan un récord y es más del doble del año pasado. ¿Qué quiere esto decir? Existe una inversión enorme, especialmente en bancos pequeños y medianos, en la burbuja inmobiliaria generada en torno a lo que llamamos precisamente mercado inmobiliario, pero en áreas comerciales. Y las condiciones financieras que se están dando está provocando que muchos de los que invirtieron en este tipo de producto no puedan hacer frente a los pagos de los préstamos en los que incurrieron para invertir en ellos. Es parecido a lo que vivimos en 2008, solo que allí afectó mucho más a los particulares. Os acordaréis de la crisis subprime, cuando la gente que no tenía recursos se había metido en la compra de una casa porque los bancos no habían tenido ningún pudor a la hora de conceder esos préstamos, y cuando las cosas se tornaron complicadas y llegó la recesión, esas personas no podían hacer frente a los pagos mensuales de las cuotas hipotecarias de la vivienda que habían comprado, lo cual llevó a los bancos en parte a ejecutar desahucios y poner en venta en subastas esas casas para intentar recuperar una parte al menos de lo que habían prestado y que no iban a recibir de vuelta. Esta situación a día de hoy no es tan acuciante en términos de los particulares, pero sí estamos viendo en el sector de la inversión en centros comerciales un problema que cada vez huele peor y que pone de manifiesto que tal vez los bancos pequeños y medianos, que han invertido mucho porque han sido los principales financiadores de este tipo de oportunidades, ahora mismo se encuentran con que algunos de los tomadores de estos préstamos, como veis en esta gráfica, no pueden hacer frente a los pagos mensuales de intereses y de devolución del principal, y por tanto empieza a haber ejecuciones, como marca este gráfico, de dame el activo y voy a intentar venderlo por mi cuenta para recuperar al menos una parte del préstamo que te hice. Es una situación que denota como punta del iceberg que el sector de la vivienda empieza a tener grietas profundas que de momento se están concentrando más en las propiedades comerciales y no en las particulares. Por otro lado, hablábamos de los bancos pequeños y medianos y decíamos que tienen un problema severo con esa inversión inmobiliaria en la gama comercial, y cuando luego miramos lo que está pasando con los depósitos en los bancos comerciales, descubrimos que el problema es doble, porque ya han caído un 2,5% en los últimos 2 años. Si en el año 2020 y 2021, cuando creció de manera totalmente artificial la tasa de ahorro gracias al estímulo fiscal que regalaban el dinero en el gobierno estadounidense y lo mandaban a los ciudadanos, fijaos cómo se disparó automáticamente hasta el 36% los depósitos en los bancos. Cuando empiezan a subir las tasas de interés y los bancos no pagan por los depósitos de sus clientes, esos mismos clientes, que no son tontos, comienzan a buscar alternativas mejor remuneradas. Algunos compran
letras del Tesoro o bonos a corto plazo estadounidenses que emite el gobierno, otros compran bonos de empresa y otros compran fondos monetarios que ofrecen una rentabilidad mucho más alta que tener el dinero en las cuentas. En el momento en que empieza a salir el dinero de las cuentas corrientes o de los depósitos de los bancos comerciales, si no has hecho bien tu trabajo, pasa lo que pasó a principios de este año. Algunos bancos, en este caso 4 bancos en Estados Unidos, se vieron obligados para cubrir las necesidades de liquidez, tuvieron que vender sus carteras de activos más líquidos que no eran ni más ni menos que deuda de corto y medio plazo en Estados Unidos. Pero como habían adquirido esa deuda en precios extraordinariamente altos cuando los tipos estaban al 0%, al venderlas tenían que aflorar una serie de pérdidas muy cuantiosas que les obligaba a ampliar capital. Se convierte eso en una especie de bola de nieve, los inversores empiezan a preocuparse por la falta de financiación que tienen esos bancos, la necesidad de más capital, tienen que vender más, afloran más pérdidas, esa es la bola de nieve y al final el banco tiene una falta de confianza que hace que todos los inversores y todos sus clientes quieran sacar su dinero y provocan que colapse y quiebre. La solución a eso fue, como sabéis, que la Reserva Federal, el Tesoro y el FEDIC abrieron ventanillas de liquidez para que los bancos no tuviesen por qué vender sus carteras de deuda, sino que pudiesen adquirir líneas de liquidez para hacer frente a esos momentos donde los clientes querían sacar su dinero sin que tuviese un problema mayor. Pero en la medida en que el proceso de retirada de depósitos de los bancos, como veis en este gráfico, sigue estando presente, lo único que hemos hecho es cauterizar una herida, pero no solucionar un problema. Y de cara a 2024 será algo con lo que tengamos que lidiar probablemente en más de una ocasión. Por el lado de señales anticipadas, si hay una que normalmente funciona muy bien, es la inversión de la curva. La inversión de la curva lo que nos muestra es la diferencia en el coste de financiación de corto plazo contra el coste de financiación de largo plazo. En este caso, el 2 años contra el 10 años. Lo normal es que nos cueste menos pedir prestado dinero en el corto plazo que no en un plazo largo, porque en un plazo largo hay más riesgo implícito. En este caso, cuando la curva se invierte, tenemos la primera señal de que algo no anda bien, pero es realmente cuando se desinvierte, es decir, es el momento en el que se produce el salto de nuevo por encima de la línea roja, se invierte cuando cae por debajo y se desinvierte cuando sube por encima. Y es cuando sube por encima cuando aparece en no mucho tiempo la columna gris, que como veis marca la recesión. Aquí se produce la inversión de la curva, pero es cuando se desinvierte cuando nos indica que estamos muy cerca de iniciar una recesión económica. Se invierte y cuando se desinvierte estamos más cerca de esa recesión. En este caso hemos tenido un periodo muy largo de inversión, además una de las inversiones de curva más llamativos que se pueden encontrar, y ahora ese proceso de desinversión aún no ha alcanzado el eje cero, pero si pasa durante los próximos meses estará indicándonos que estamos mucho más cerca probablemente de entrar en una nueva recesión económica en Estados Unidos. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, de cara a 2024 todo parece indicar que el problema de la inflación va a estar controlado, salvo el punto 2, salvo que haya conflictos geopolíticos que puedan provocar otra crisis energética o problemas de distribución a nivel global, como ya nos pasó con la guerra de Ucrania o nos pasó con la pandemia. Pero también es verdad que la situación más razonable es que, viendo los indicadores de producción industrial, de confianza en el sector inmobiliario, lo que está pasando con el sector bancario, lo que está pasando con el coste de los intereses o con el sector manufacturero o la propia inversión de la curva, todo parece indicar que cada vez es más probable que tengamos un crecimiento económico más débil e incluso una potencial recesión económica. Si miramos el escenario con se ha acabado el problema de inflación y por tanto no va a hacer falta que suban más las tasas de interés, junto con un menor crecimiento económico e incluso riesgo de recesión económica, en este tipo de escenario, de ser lo que se produce, tiene mucho más sentido buscar rentabilidad en el sector de la renta fija, es decir, en el sector de bonos, que no en el sector de la renta variable. ¿Por qué? Porque la bajada de tipos de interés para frenar la desaceleración económica o combatir la recesión
provocaría una apreciación del precio de la renta fija, por tanto ganancia vía plusvalía, y además tendríamos unos cupones que pagan ahora mismo una rentabilidad muy apetecible. Por otro lado, si miramos el factor de la renta variable, si hay una desaceleración económica, va a ser muy difícil que veamos incremento de beneficios empresariales el próximo año. Por tanto, difícil que se produzca una apreciación de los índices de bolsa, teniendo en cuenta que ya no cotizan en niveles baratos, sino todo lo contrario. Si en lugar de una desaceleración hubiese una recesión económica, entonces veremos contracción en los resultados empresariales y hará que la situación de la bolsa aparezca como múltiplos mucho más caros y que por tanto facilite caídas significativas a la baja. Ya sabéis que los análisis son dinámicos, no sabemos nunca exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero lo que estamos planteando aquí básicamente es si se cumplen las previsiones razonables en base a los datos que estamos teniendo en este mes de noviembre, todo parece indicar que la inflación dejará de ser un problema y que lo que empezará a ser un problema será precisamente la falta de crecimiento económico o el riesgo de recesión. Espero que os haya gustado. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.